Carpinterías exteriores. Puesta en obra. En este tema vamos a estudiar la colocación en obra de las carpinterías exteriores, especialmente de las ventanas. Hasta ahora hemos visto qué es una carpintería exterior, qué prestaciones debe cumplir, qué materiales se utilizan y qué tipos de vidrio pueden incorporarse. Pero todo eso no sirve de mucho si la instalación en obra se realiza mal. Una ventana puede venir perfectamente fabricada desde taller, con buen vidrio, buen perfil, buenas juntas y buen marcado de prestaciones. Sin embargo, si se coloca mal en el hueco, puede perder estanqueidad, permitir filtraciones de agua, generar entradas de aire, producir condensaciones o transmitir más ruido del previsto. Por eso, la puesta en obra es una operación clave dentro de la ejecución de la fachada. El objetivo principal de la instalación es mantener las prestaciones con las que la ventana ha sido fabricada. Es decir, la ventana debe conservar durante su vida útil las prestaciones que declara el fabricante: resistencia al viento, estanqueidad al agua, permeabilidad al aire, aislamiento térmico, aislamiento acústico, seguridad de uso y durabilidad. El proceso general de instalación puede entenderse en varias fases. Primero está la fase previa. En esta fase, la constructora realiza el pedido al fabricante. El fabricante puede suministrar la ventana acabada o puede suministrar un producto semiacabado. Cuando hablamos de producto semiacabado, nos referimos a componentes como perfilería, acristalamiento y cajón de persiana. Después se produce el transporte al taller del instalador. Allí se realiza un primer control de recepción del material y de la documentación. La segunda fase es la entrada en obra. En este momento se comprueba que la mercancía recibida coincide con lo pedido, que la documentación es correcta y que los elementos están en buen estado. También se revisa cómo deben almacenarse hasta su montaje. La tercera fase es el montaje. Aquí se incluyen las comprobaciones previas, el acondicionamiento del hueco, el método de instalación, el nivelado, la fijación, el sellado y, cuando corresponda, la colocación del vidrio y de la persiana. La cuarta fase es la entrega de la instalación. En esta fase se entrega la documentación, las instrucciones de uso y las instrucciones de mantenimiento. Un punto normativo importante es el marcado CE. El marcado CE para ventanas es obligatorio desde el año 2010. Este marcado deriva de la normativa europea de productos de construcción. La norma europea armonizada aplicable es la UNEN 14351-1. Su nombre completo es Ventanas y Puertas. Norma de producto, características de prestación. Parte 1. Ventanas y puertas exteriores peatonales. En España también aparece la norma UNE 85219 de 2016, titulada Ventanas. Colocación en obra. Esta norma es de cumplimiento voluntario, pero es muy importante como referencia técnica. Su objetivo es definir los sistemas y condiciones técnicas que deben seguirse para colocar ventanas y puertas peatonales exteriores en el hueco de obra. La finalidad es doble: proporcionar seguridad al usuario y mantener en el tiempo las prestaciones de la carpintería. Esta norma se aplica a ventanas, ventanas balconeras, ventanas de tejado y puertas peatonales exteriores. Se aplica independientemente del material: madera, aluminio, PVC, acero u otros sistemas. También se aplica tanto a obra nueva como a rehabilitación. Antes de instalar una ventana hay que realizar actuaciones previas. Una de las más importantes es la medición del hueco. No se debe medir el hueco de cualquier manera. La medición debe hacerla personal cualificado, porque muchos aspectos pueden condicionar el montaje: si la ventana lleva cajón de persiana, si el cajón viene unido a la ventana, si el cajón es independiente, si hay premarco, si la ventana se coloca a haces interiores, exteriores o en posición intermedia, y si existen tolerancias de obra. Para medir correctamente la anchura y la altura del hueco, se recomienda tomar varias medidas en milímetros y con la mayor precisión posible. En vertical se toman 3 medidas, una en el centro y 2 en los extremos de la anchura del hueco, es decir, una a la derecha y otra a la izquierda. En horizontal también se toman 3 medidas, una en el centro y 2 en los extremos de la altura del hueco, es decir, una en la parte inferior y otra en la parte superior. Después, de todas las medidas tomadas en ancho y alto, se eligen los valores más pequeños. Esto es lógico: si el hueco no es perfectamente rectangular, la carpintería debe poder entrar en la zona más estrecha. Si se tomara como referencia una medida mayor, la ventana podría no encajar correctamente.
Una vez definida la medición, se pasa al suministro y almacenaje. Tanto las ventanas como los acristalamientos suministrados a obra deben someterse a control de recepción. Este control sirve para comprobar que las características técnicas del material suministrado cumplen lo exigido en el proyecto. El control de recepción incluye varias comprobaciones. La primera es el control visual de la mercancía. Hay que examinar las ventanas y los vidrios para comprobar que están en buen estado. No deben presentar daños superficiales, golpes, deformaciones, arañazos, fisuras ni roturas. En los vidrios hay que comprobar también los cantos. Los cantos dañados son peligrosos porque pueden ser el origen de una rotura posterior. En los vidrios dobles hay que comprobar que no existan partículas de suciedad entre los vidrios. Si aparece suciedad dentro de una unidad de vidrio aislante, no se puede limpiar desde fuera, porque está atrapada dentro de la cámara. También hay que revisar posibles anomalías de color, manchas en capas, discontinuidades, mala adhesión de sellantes o cualquier defecto visible. Además, hay que confirmar que la mercancía recibida coincide con la documentación de partida. Es decir, que lo que ha llegado es realmente lo que se pidió, dimensiones, tipo de apertura, material, color, vidrio, herrajes, persiana, mano de apertura y prestaciones. La segunda comprobación es el control de la documentación de los suministros. El suministrador debe entregar al constructor o al cliente final la documentación de identificación del producto. Después, esa documentación debe facilitarse al director de ejecución de la obra. Como mínimo, debe incluir los documentos de origen, la hoja de suministro y el etiquetado. También debe incluir el certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Además, debe incluir la documentación correspondiente al marcado CE de las ventanas, de acuerdo con la norma UNE en 14351-1. Esa documentación incluye la declaración de prestaciones de la ventana, la etiqueta de marcado CE y las instrucciones e información de seguridad. La declaración de prestaciones es importante porque permite saber qué prestaciones declara el fabricante para ese producto concreto. Por ejemplo, resistencia al viento, estanqueidad al agua, permeabilidad al aire, transmitancia térmica o comportamiento acústico. Otra forma de control es mediante distintivos de calidad. El suministrador puede aportar documentación sobre distintivos que tenga el producto, como la marca AENOR o la etiqueta de eficiencia energética de ventanas. Estos distintivos ayudan a acreditar que el producto cumple determinadas características técnicas. Pero no basta con que existan. El director de ejecución de la obra debe verificar que la documentación es suficiente para aceptar esos productos. También puede existir control mediante ensayos. En algunos casos, para comprobar el cumplimiento de las exigencias básicas del código técnico, puede ser necesario realizar ensayos o pruebas. Estos ensayos pueden estar previstos en el proyecto o ser ordenados por la dirección facultativa. La realización de estos controles depende de los criterios definidos en el proyecto, qué muestras se toman, qué ensayos se realizan, qué criterios de aceptación o rechazo se aplican y qué acciones se adoptan si el resultado no es correcto. Pasamos ahora al transporte a obra. Las ventanas son elementos delicados. Pueden parecer resistentes, pero combinan perfiles, vidrios, juntas, herrajes, acabados y sellados. Un golpe durante el transporte puede deformar el marco, dañar el vidrio, desajustar una hoja o afectar al acabado superficial. Por eso, durante el transporte deben ir protegidas, aseguradas y colocadas de forma que no sufran movimientos, torsiones ni golpes. El transporte debe evitar apoyos incorrectos. Una ventana no debe transportarse de cualquier forma ni apoyarse sobre puntos que produzcan deformaciones. Especialmente en carpinterías acristaladas, el peso del vidrio puede generar tensiones si el apoyo es inadecuado. También debe evitarse el contacto directo entre unidades si puede producir roces o arañazos. Los perfiles lacados, anodizados, barnizados o revestidos pueden dañarse antes incluso de llegar a obra. Una vez en la obra, se pasa al almacenamiento. El almacenamiento es muy importante porque las ventanas son productos frágiles y, además, forman parte del acabado estético del edificio. Si se dañan antes de colocarse, el problema puede ser técnico y visual. Desde que llegan a la obra hasta que se trasladan a los huecos donde serán instaladas, deben almacenarse con cuidado. Deben conservar su embalaje original siempre que sea posible. Ese embalaje protege frente a golpes, suciedad y arañazos.
Las ventanas deben colocarse en posición vertical, formando un ángulo aproximado de entre 80 y 85 grados con el suelo. Esto evita apoyos horizontales incorrectos y reduce el riesgo de deformación. Además, deben almacenarse en una zona protegida de posibles golpes. No conviene dejarlas en zonas de paso, cerca de maquinaria, cerca de acopios pesados o en lugares donde otros oficios puedan dañarlas. La superficie de apoyo debe estar limpia y seca. Si hay suciedad, áridos, restos de mortero o humedad, pueden producirse arañazos, manchas o deterioros. También debe ser una superficie lisa. Si el apoyo tiene irregularidades, la ventana no apoyará correctamente y pueden generarse tensiones o deformaciones. Las ventanas deben protegerse del sol y de la lluvia. Esto es especialmente importante en carpinterías con componentes de PVC, como ventanas de PVC o ventanas de aluminio con cajón de persiana de PVC. En días de sol intenso, el PVC puede calentarse y deformarse si está almacenado de forma incorrecta. Además, la lluvia puede afectar embalajes, componentes, herrajes o elementos auxiliares. La idea general de este bloque es que la puesta en obra empieza mucho antes de colocar la ventana en el hueco. Empieza con una medición correcta, continúa con un suministro bien documentado, exige control visual y documental, requiere transporte cuidadoso y termina, antes del montaje, con un almacenamiento adecuado. Si se falla en cualquiera de estas fases, la ventana puede llegar al hueco dañada, deformada, incompleta o no conforme con el proyecto. Por tanto, la calidad de una carpintería exterior no depende solo del fabricante. También depende del instalador, del control de recepción, de la dirección de obra y de las condiciones reales de manipulación y almacenamiento. Continuamos con la instalación de la carpintería. Antes de colocar una ventana, no basta con llevarla al hueco y fijarla. La instalación empieza con la preparación del hueco donde se va a montar. En una obra nueva, esto significa comprobar que el hueco está correctamente ejecutado. En una rehabilitación, el primer paso suele ser retirar la ventana existente y revisar el estado real del hueco que queda. El acondicionamiento del hueco es fundamental porque la ventana necesita un soporte adecuado. Si el hueco está mal medido, mal nivelado, deformado, sucio o con materiales incompatibles, la ventana puede colocarse aparentemente bien, pero perderá prestaciones. Antes de empezar, hay que comprobar de nuevo las medidas del hueco. Durante la obra, los huecos pueden sufrir variaciones. Puede haber recrecidos, revestimientos, errores de ejecución o cambios de nivel. Por eso no conviene confiar únicamente en las medidas tomadas al inicio. También hay que prever una holgura perimetral entre la ventana y el hueco. Esa holgura suele estar entre 5 y 15 milímetros. No es un defecto. Es necesaria para poder colocar, nivelar, ajustar, fijar y sellar correctamente la carpintería. Si no hay holgura suficiente, la ventana puede no entrar, puede quedar forzada o puede deformarse. Si la holgura es excesiva, el sellado puede ser débil y la fijación más complicada. Además, hay que comprobar la geometría del hueco. Esto incluye la nivelación, la verticalidad, la escuadría, la profundidad disponible y el espacio necesario para recibir elementos asociados, como persianas, cajones, guías o tapajuntas. También debe revisarse el estado de la estructura y de los materiales de acabado alrededor del hueco. El soporte debe ser resistente, estable y adecuado para recibir la ventana. Si el soporte está disgregado, húmedo, fisurado o mal acabado, la fijación no trabajará correctamente. La ventana transmitirá cargas al hueco, y esas cargas deben llegar a un elemento resistente. Otro punto importante es la compatibilidad entre materiales. La ventana puede ser de aluminio, madera, PVC, acero u otro material, y el hueco puede estar formado por fábrica, hormigón, premarco metálico, madera u otros sistemas. Si los materiales son incompatibles, pueden aparecer corrosiones, deformaciones, condensaciones o deterioros. Una vez revisado el hueco, se elige el método de instalación. Existen varios sistemas. Uno de los más habituales es la instalación con premarco, también llamado precerco. El premarco es un elemento que se coloca antes que la ventana definitiva. Permite instalar la ventana en una fase más avanzada de la obra. Esto tiene una ventaja clara: protege la ventana terminada de los daños propios de la obra. Si se colocara la ventana definitiva demasiado pronto,
podría sufrir rayaduras, golpes, suciedad, acumulación de ripio, restos de mortero o mal funcionamiento por polvo y residuos. Con el premarco se deja preparado el hueco y, más adelante, cuando la obra está más avanzada, se instala la carpintería definitiva. Pero el premarco no es un simple marco auxiliar sin importancia. Para que la ventana funcione correctamente, el premarco debe estar bien fijado a un elemento resistente de la fachada. Además, debe colocarse aplomado, nivelado y escuadrado. Aplomado significa que está correctamente vertical. Nivelado significa que sus elementos horizontales están en la posición correcta. Escuadrado significa que sus ángulos son rectos y que no está deformado en forma de rombo. Antes de instalarlo, salvo que se fabrique directamente en obra, el premarco debe llevar riostras. Las riostras pueden ser angulares, también llamadas jabalcones, o rectas. Su función es impedir que el premarco se deforme durante la manipulación, el transporte y la colocación. Si el premarco se deforma, la ventana definitiva también quedará condicionada. Una carpintería perfectamente fabricada puede funcionar mal si se monta sobre un premarco descuadrado. Cuando el premarco ya está colocado, antes de fabricar o instalar la ventana definitiva, deben repetirse las mediciones y comprobar la escuadría. Una forma de comprobar la escuadría es medir las diagonales. Si las dos diagonales son iguales, el rectángulo está escuadrado. Si una diagonal es mayor que la otra, el hueco o el premarco está deformado. El documento establece tolerancias según la longitud de la diagonal. Si la diagonal es menor de 2 metros, la diferencia máxima entre diagonales debe ser de 3 milímetros. Si la diagonal está entre 2 y 3 metros, la diferencia máxima debe ser de 5 milímetros. Si está entre 3 y 5 metros, la diferencia máxima debe ser de 8 milímetros. Y si la diagonal es mayor de 5 metros, la diferencia máxima debe ser de 12 milímetros. También se controla el desplome. Para perfiles de longitud menor de 2 metros, el desplome máximo es de 2 milímetros. Para perfiles mayores de 2 metros, el desplome máximo es de 3 milímetros. Otro defecto que se debe controlar es el alabeo. El alabeo es una deformación por torsión. En este caso, se admite como máximo la mitad de la holgura prevista entre el cerco y el precerco. Si alguna de estas tolerancias se supera, no se debe seguir como si nada. Hay que corregir la colocación del premarco o modificarlo adecuadamente. De lo contrario, la ventana puede cerrar mal, rozar, perder estanqueidad o transmitir mal las cargas. También es importante que las cargas de la ventana se transmitan correctamente al precerco. El precerco debe tener un ancho suficiente para que apoye toda la superficie del cerco. Si el apoyo es parcial o irregular, se pueden crear deformaciones y fallos de funcionamiento. El premarco puede fijarse de varias formas. Una opción es la fijación mecánica. En este caso, el premarco se atornilla a los límites del hueco. Otra opción es el anclaje empotrado. Aquí el premarco se fija al hueco mediante anclajes recibidos con mortero de cemento. También existe el anclaje sobrepuesto. En este caso, el premarco se fija mediante fijaciones mecánicas que se atornillan a los elementos resistentes del perímetro del hueco. Y, cuando el premarco es metálico y la estructura también es metálica, se puede fijar por soldadura. Si se utiliza soldadura, hay que proteger la zona soldada frente a la corrosión, igual que la estructura y la ventana. Un punto esencial es que el marco de la ventana no debe estar en contacto directo ni con la obra ni con el premarco. Hay que evitar ese contacto mediante gomas, distanciadores u otros elementos. Esto se hace para evitar transmisiones no deseadas, deformaciones, reacciones entre materiales, problemas de dilatación, oxidaciones o puentes térmicos. Cuando el premarco y la ventana son de materiales diferentes, hay que prestar todavía más atención. Aunque no estén en contacto directo, debe garantizarse la compatibilidad entre ambos materiales. Las contracciones, dilataciones o posibles oxidaciones no deben afectar negativamente ni a la ventana ni al precerco. Además de la instalación con premarco, también puede existir instalación directa a obra, especialmente en determinados sistemas o rehabilitaciones. En ese caso, la ventana se fija directamente al soporte resistente del hueco, sin un precerco intermedio. Este método exige que el hueco esté muy bien preparado, porque no hay un elemento auxiliar que regularice la colocación. La fijación, el nivelado, el sellado y las tolerancias deben controlarse con precisión.
En rehabilitación también pueden darse soluciones de sustitución sobre elementos existentes, pero siempre hay que asegurarse de que el soporte que queda es resistente y que no se está colocando una nueva ventana sobre una base deteriorada. Una vez elegido el método de instalación, se procede al nivelado. La ventana debe instalarse nivelándola en horizontal, en vertical y en anchura. Para ello se utilizan instrumentos adecuados, como niveles de burbuja o niveles láser. No debe colocarse una ventana a ojo. Una pequeña desviación puede afectar al cierre, al reparto de cargas, al funcionamiento de los herrajes y a la evacuación del agua. Para nivelar correctamente se pueden utilizar cuñas, bolsas de nivelación o tornillos regulables. Algunos de estos elementos se retiran después de fijar la ventana y otros pueden quedar incorporados, según el sistema. La función de estos elementos es mantener la ventana en su posición correcta antes de fijarla definitivamente. Cuando la ventana está correctamente presentada y nivelada, se pasa a la fijación. Los elementos de fijación tienen una misión clara: inmovilizar y unir la ventana a la estructura de anclaje o directamente al soporte resistente. La fijación puede hacerse con tornillos o remaches, dependiendo del sistema y de los materiales. Aquí hay que tener especial cuidado con la compatibilidad entre metales. Si se ponen en contacto metales distintos, puede aparecer corrosión por par galvánico. Esto ocurre cuando dos metales diferentes están en contacto en presencia de humedad y uno de ellos se deteriora más rápidamente. Por eso, al fijar una carpintería metálica, no se debe elegir cualquier tornillo. La tornillería debe ser compatible con el material de la ventana y con el soporte. En ventanas de aluminio con rotura de puente térmico hay otra precaución importante: no se debe atornillar sobre las poliamidas. Las poliamidas son los elementos plásticos que interrumpen el puente térmico entre la parte interior y la exterior del perfil. Si se atornilla sobre ellas, se puede dañar el sistema, reducir sus beneficios térmicos o producir desgarros en el material plástico. Es conveniente que los taladros del cerco se mecanicen en taller. Esto facilita que los montadores coloquen las fijaciones en la posición correcta y con una distribución adecuada. Para fijar precercos o ventanas directamente a obra se deben seguir varias reglas. El número mínimo de anclajes en cada tramo del perímetro debe ser de 2 unidades. Si la ventana tiene cajón de persiana, debe garantizarse que el elemento superior ofrezca suficiente resistencia incluso sin fijaciones directas en esa zona. La distancia máxima desde una esquina hasta la fijación más próxima no debe ser superior a 200 milímetros. La distancia máxima entre anclajes debe ser de 600 milímetros. Además, conviene situar los anclajes cerca de las zonas donde van las bisagras y los puntos de cierre. Esto tiene lógica porque esas zonas concentran esfuerzos durante el uso. Una vez nivelada la ventana, deben colocarse calzos en la holgura inferior. La finalidad es que el peso de la ventana descanse sobre esos calzos, y no solo sobre los tornillos o sobre puntos improvisados. La tornillería depende del tamaño de la ventana y de la situación. Una métrica habitual puede ser de 5 milímetros de diámetro. La longitud debe permitir que el tornillo penetre entre 20 y 30 milímetros en el precerco, según sus dimensiones. Después de la fijación viene el sellado. El sellado es una de las operaciones más importantes de toda la puesta en obra. Su función es cerrar correctamente la junta entre la ventana y el hueco. Esa junta debe impedir la entrada de agua, aire y polvo, y debe contribuir al aislamiento térmico y acústico. El sellado no debe entenderse como rellenar huecos sin criterio. Tiene que resolverse según la posición de la ventana, los materiales, la anchura de la junta, los movimientos previsibles y la exposición a la intemperie. Normalmente, el encuentro entre ventana y obra debe resolver varias capas funcionales. Hacia el exterior, el sistema debe impedir la entrada de agua de lluvia y resistir la acción del viento. En la zona intermedia, debe garantizarse el aislamiento térmico y acústico, evitando huecos vacíos que transmitan frío, calor o ruido. Hacia el interior, debe controlar el paso de aire y vapor, evitando infiltraciones o condensaciones no deseadas. Los materiales de sellado pueden ser diversos: siliconas, masillas, espumas de poliuretano, cintas expansivas o precomprimidas, membranas y otros productos específicos. La elección no debe hacerse al azar. Un sellante debe ser compatible con el soporte y con la carpintería. También debe tener capacidad de deformación suficiente para absorber movimientos.
Si una junta se mueve por dilataciones térmicas, viento o asentamientos, un sellante demasiado rígido puede fisurarse y perder eficacia. La espuma de poliuretano puede servir para rellenar y mejorar aislamiento, pero no debe considerarse por sí sola como un sellado exterior definitivo frente al agua y al aire si queda expuesta o mal protegida. Las cintas precomprimidas o sistemas multicapa pueden ayudar a resolver mejor el encuentro, especialmente cuando se busca una instalación de altas prestaciones. En cualquier caso, el sellado exterior debe permitir que el agua se evacúe correctamente. No se debe bloquear el drenaje de la carpintería. Si se tapan las salidas de agua del perfil con sellante, se crea un problema mayor, el agua puede acumularse y entrar hacia el interior. También hay que cuidar el acabado del sellado. No debe quedar discontinuo, con huecos, burbujas, falta de adherencia o zonas mal compactadas. El sellado interior también es importante. Muchas filtraciones de aire o pérdidas acústicas se producen por juntas interiores mal resueltas. Una ventana con buena clasificación de permeabilidad al aire puede perder esa prestación si el encuentro con la obra no está sellado. La idea general de este bloque es que la instalación es una cadena de operaciones donde cada paso afecta al siguiente. Primero se revisa y prepara el hueco. Después se decide el método de instalación, con premarco, directa a obra o mediante soluciones específicas de rehabilitación. Luego se comprueba que el premarco o soporte está aplomado, nivelado, escuadrado y dentro de tolerancias. A continuación se coloca la ventana, se nivela y se fija con anclajes adecuados. Finalmente se sella el encuentro para recuperar las prestaciones de la carpintería en el conjunto de la fachada. Una ventana no trabaja sola. Trabaja junto al hueco, al premarco, al sellado, al vierteaguas, al cajón de persiana, al vidrio y al resto de la fachada. Por eso, una carpintería bien fabricada puede fracasar si se instala mal. Y una instalación correcta es la que conserva en obra las prestaciones declaradas en taller. Continuamos con la colocación de los vidrios. Una vez instalada y fijada la carpintería, llega una fase fundamental: colocar correctamente el acristalamiento. El vidrio no debe colocarse de cualquier manera dentro del marco. Aunque parezca una pieza rígida y estable, el vidrio puede sufrir esfuerzos por contracciones, dilataciones, movimientos de la carpintería o deformaciones del soporte. Por eso, durante la colocación, hay que evitar que el vidrio quede sometido a tensiones no previstas. El objetivo es que el vidrio quede apoyado, centrado, protegido y sellado, pero sin quedar forzado. Si el vidrio queda en contacto directo con partes rígidas del marco, o si queda demasiado presionado, puede romperse con el tiempo. Para colocar el vidrio se deben seguir los criterios de acristalamiento indicados en las normas técnicas correspondientes. El documento menciona la norma UNE 85222, que recoge criterios sobre posicionamiento de calzos y características de estos elementos para acristalar ventanas. También se menciona la norma UNE en 12488, sobre vidrio para la edificación. Esta norma establece recomendaciones para el acristalamiento y reglas de montaje para acristalamiento vertical e inclinado. En general, los vidrios se colocan desde el interior del edificio. Esto facilita el montaje, mejora la seguridad de los operarios y permite que determinados elementos de sujeción, como junquillos o piezas de retención, queden accesibles desde dentro. Un primer aspecto técnico es el drenaje. Los acristalamientos deben colocarse sobre carpinterías que tengan drenaje hacia el exterior. Esto significa que el sistema debe poder evacuar el agua que llegue al galce del acristalamiento. El galce es la zona del perfil donde se aloja el vidrio. Si en esa zona se acumula agua, pueden aparecer problemas de humedad, deterioro del sellado, condensaciones, suciedad o pérdida de prestaciones. Por eso los galces deben estar limpios. No puede haber restos de obra, polvo, virutas, fragmentos de sellante o cualquier elemento que obstruya el drenaje. El drenaje se realiza mediante aberturas en el cerco. Estas aberturas están diseñadas para dos funciones. La primera es equilibrar parcialmente la presión de vapor de agua dentro de la cámara que existe entre el canto del vidrio y la zona del galce. La segunda es evacuar el agua desde el galce hacia el exterior del edificio. Este drenaje evita que se formen humedades dentro de la cámara y que permanezcan allí actuando sobre el sellador de los dobles acristalamientos o sobre los intercalarios plásticos de los vidrios laminares. En otras palabras, si el agua queda retenida donde no debe, puede atacar las partes sensibles del acristalamiento. En un doble acristalamiento, por ejemplo,
El sellado perimetral es esencial para mantener la cámara interior. Si se deteriora, el vidrio puede perder sus prestaciones. Por tanto, el drenaje no es un detalle menor. Es una condición necesaria para la durabilidad del acristalamiento. Después del drenaje, hay que estudiar los calzos. Los calzos son pequeñas piezas que se colocan entre el vidrio y el bastidor. Su función es mantener el vidrio correctamente situado y evitar el contacto directo entre vidrio y carpintería. El vidrio no debe tocar directamente el marco, porque el contacto rígido puede provocar roturas. Además, los movimientos de la ventana, las dilataciones térmicas y el peso propio del vidrio deben transmitirse de forma controlada. Los calzos se denominan según su posición y su función. Hay calzos de apoyo, calzos perimetrales y calzos laterales. Los calzos de apoyo son los más importantes desde el punto de vista resistente. El calzo de apoyo se coloca entre el cerco y el vidrio. Su función principal es transmitir el peso del vidrio al travesaño base del cerco en puntos seleccionados. Esto debe hacerse de manera que se produzca la mínima deformación posible sobre el marco. Un calzo de apoyo debe cumplir varias funciones. Debe transmitir el peso del vidrio al cerco, y desde ahí, a la construcción que lo rodea. Debe colocar correctamente la unidad de vidrio dentro del cerco. Debe impedir el contacto directo entre el vidrio y cualquier componente rígido del marco. Y debe permitir el paso del agua por su parte inferior, para no bloquear el drenaje. Esto último es muy importante. Un calzo mal colocado puede obstruir la salida del agua. Si se bloquea el drenaje, el agua se acumula y pueden aparecer filtraciones, deterioro del sellado o humedades. En acristalamientos fijos, no se colocan más de 2 calzos de apoyo en el borde inferior del vidrio. La excepción son los vidrios curvados, donde pueden ser necesarios más calzos. La posición de los calzos también está regulada. La distancia mínima entre la esquina del cerco y el borde más próximo del calzo debe ser igual a la longitud de un calzo de apoyo, y nunca menor de 50 milímetros. La razón es evitar tensiones excesivas en las esquinas del vidrio. Las esquinas son zonas sensibles. Si el vidrio apoya demasiado cerca de una esquina, aumenta el riesgo de rotura. Los calzos perimetrales tienen otra función. Sirven para mantener la distancia entre el vidrio y el marco en los bordes del acristalamiento. Ayudan a centrar el vidrio, a conservar las holguras y a evitar contactos directos. Los calzos laterales sirven para estabilizar lateralmente el vidrio y mantener su posición frente a movimientos, vibraciones o maniobras de la hoja. La posición de los calzos depende del tipo de ventana y del sistema de apertura. En una ventana fija, los calzos de apoyo se colocan en la zona inferior del vidrio para transmitir el peso. También se colocan calzos laterales y superiores según el sistema, para mantener la posición del vidrio dentro del marco. En una ventana practicable, la posición de los calzos cambia, porque la hoja se mueve y el peso del vidrio afecta al comportamiento de los herrajes. Una hoja practicable puede descuadrarse si el vidrio no queda calzado correctamente. El vidrio no solo rellena el hueco de la hoja, también ayuda a estabilizarla. Si el calzado es incorrecto, la hoja puede bajar, rozar, cerrar mal o perder estanqueidad. En una ventana de eje lateral, los calzos se disponen para que el peso se transmita adecuadamente hacia la zona de apoyo y no provoque deformaciones. En una ventana abatible, pivotante u oscilobatiente, la posición de los calzos también se adapta al movimiento de la hoja. En una ventana giratoria vertical de eje central, los calzos principales, denominados A y B en el documento, son obligatorios. Otros calzos, como C y D, pueden ser opcionales según el diseño del marco. En una ventana oscilobatiente inferior, los calzos A, B, C, D y E son obligatorios. El calzo F es opcional. La idea general es que cada sistema de apertura necesita un calzado específico. No se debe colocar el vidrio igual en una ventana fija que en una oscilobatiente. El calzo correcto garantiza apoyo, estabilidad, escuadría, ausencia de contacto rígido y buen funcionamiento de la hoja. Pasamos ahora al sellado del acristalamiento. El sellado puede realizarse de 2 formas principales, mediante juntas preformadas o mediante materiales sellantes. Las juntas preformadas de acristalamiento son perfiles extruidos de material elástico. Tienen una forma adaptada al galce y al junquillo de la carpintería. Estas juntas deben ser elásticas, estancas y resistentes a las radiaciones ultravioletas.
La radiación solar puede deteriorar muchos materiales con el tiempo. Por eso, una junta exterior debe estar preparada para la intemperie. Los materiales utilizados pueden ser diversos: PVC, caucho EPDM, caucho NBR, silicona, TP y otros elastómeros. EPDM es un caucho sintético muy utilizado en construcción por su resistencia a la intemperie. NBR es otro tipo de caucho sintético, más asociado a resistencia frente a ciertos aceites o condiciones específicas. TPE significa elastómero termoplástico. Es un material flexible que combina propiedades de caucho y de plástico. Estas siglas pueden aparecer en documentación técnica, pero en español podemos entenderlas como distintos tipos de materiales elásticos para juntas. El acristalamiento puede resolverse con una única junta que proporcione estanqueidad por el interior y por el exterior, o con dos juntas, una interna y otra externa. Cuando se usa una junta única, esa junta debe cumplir las dos funciones. Cuando se usan dos juntas, cada una trabaja en una cara del panel acristalado. También puede utilizarse sellado con materiales sellantes. En este caso, el sellado se realiza en todo el perímetro del vidrio y con profundidad suficiente. El material más habitual suele ser la silicona. La silicona debe aplicarse correctamente. Debe adherirse al soporte, tener continuidad y permitir ciertos movimientos. Si se aplica de forma superficial, discontinua o con poca profundidad, puede fallar. En el caso del doble acristalamiento hay una precaución específica: hay que evitar que el sellado aplicado en obra entre en contacto con el sellado de la cámara del vidrio doble. El doble acristalamiento tiene un sellado perimetral propio, que mantiene la cámara de aire o gas entre los vidrios. Si el sellado de obra actúa sobre ese sellado de cámara, las retracciones del material pueden afectar a la barrera de estanqueidad del doble acristalamiento. En casos extremos, el sellado de la cámara puede desprenderse del vidrio. Esto compromete la durabilidad y las prestaciones del acristalamiento. Por tanto, el sellado del vidrio debe ser compatible con el tipo de acristalamiento, con el perfil y con las juntas utilizadas. Después de la colocación de vidrios, el tema pasa a las persianas. La persiana es un elemento muy frecuente en carpinterías exteriores. Permite controlar la entrada de luz, mejorar la privacidad, reducir la radiación solar, y en algunos casos, mejorar algo el comportamiento térmico y acústico del hueco. Pero la persiana también introduce puntos críticos en la instalación. El hueco ya no se compone solo de ventana y muro. Ahora también aparecen cajón, guías, eje, paño de persiana, recogedor o motor y encuentros con la carpintería. Si estos elementos no se resuelven bien, pueden aparecer filtraciones de aire, puentes térmicos, entrada de ruido, problemas de mantenimiento o pérdida de estanqueidad. Hay dos grandes soluciones: cajón incorporado y cajón de obra. Empezamos con el cajón incorporado. El cajón incorporado es aquel que forma parte del conjunto ventana-persiana. Normalmente llega integrado con la carpintería o preparado para colocarse junto a ella. En este sistema es fundamental asegurar que la persiana pueda registrarse y manipularse posteriormente para su mantenimiento. Esto significa que debe ser posible acceder al eje, al paño de la persiana, a las lamas y a los mecanismos. Una persiana puede necesitar reparación, sustitución de lamas, ajuste, limpieza o intervención en el motor. Por eso, el sistema debe permitir la extracción posterior del eje con el paño de la persiana. Existen múltiples configuraciones de ventana, persiana, guías y cerramiento. La elección depende de las dimensiones del hueco y de las prestaciones que se quieran conseguir. El recogedor de la persiana puede incorporarse en la carpintería o empotrarse en el cerramiento. Una solución para evitar el recogedor manual es utilizar persianas motorizadas. En ese caso, el accionamiento se realiza mediante motor, y se eliminan algunos elementos visibles o perforaciones asociadas al paso de la cinta. El sistema con motor puede mejorar la comodidad y reducir ciertos puntos débiles, pero introduce otros aspectos: alimentación eléctrica, mantenimiento del motor, control, seguridad y accesibilidad. El cajón incorporado debe estar bien aislado. Si no lo está, puede convertirse en un puente térmico. También puede ser una vía de entrada de aire o ruido. El encuentro entre cajón, ventana y fachada debe sellarse correctamente. Si se deja una junta mal resuelta, la ventana puede tener buenas prestaciones, pero el conjunto del hueco fallará por el cajón. Pasamos al cajón de obra.
El cajón de obra se forma dentro del propio cerramiento o mediante una solución constructiva independiente del marco de la ventana. Puede situarse detrás del dintel o bajo el dintel. La posición del cajón condiciona el sellado. Si el cajón está detrás del dintel, el encuentro entre la ventana, el cerramiento y el cajón se resuelve de una forma. Si el cajón está bajo el dintel, cambia la posición del punto crítico y, por tanto, también cambia la estrategia de sellado. En ambos casos, lo importante es que el cajón no se convierta en una vía de filtración. Además, igual que en el cajón incorporado, debe garantizarse la posibilidad de registro. Una persiana no debe quedar encerrada sin acceso. Las tapas del cajón deben poder retirarse para mantenimiento. También debe cuidarse la estanqueidad de esas tapas. Si la tapa registra bien pero no es estanca, puede entrar aire, ruido o polvo al interior. Después de persianas, el tema termina con los remates. Una vez terminada la instalación, no se debe dar por finalizado el trabajo sin comprobar el resultado. Hay que regular los herrajes de cuelgue y cierre. Las hojas deben quedar perfectamente niveladas, aplomadas y a escuadra. Esto es esencial para que las juntas de estanqueidad trabajen correctamente. Una junta no funciona bien si la hoja está descuadrada o mal ajustada. Para lograrlo, se ajustan bisagras, puntos de cierre, puntos de apoyo, rodamientos, muelles, cierres, tiradores, topes y obturaciones. En ventanas correderas, por ejemplo, los rodamientos y las guías deben permitir un desplazamiento suave y correcto. En ventanas practicables, las bisagras y puntos de cierre deben comprimir bien la hoja contra el marco. La terminación interior incluye la colocación del tapajuntas por la cara interior, cuando corresponda, otros complementos como tapas de persiana, jambas o remates. El tapajuntas debe quedar enrasado respecto al plano de la pared. Puede fijarse mediante espuma de poliuretano o cola blanca al precerco. Si queda alguna holgura entre el tapajuntas y el tabique interior, debe sellarse con silicona o con masilla paintable. Las tapas del cajón de persiana deben ser registrables y estancas. Registrables para poder retirarlas cuando haya que mantener la persiana. Estancas para que no se conviertan en una entrada de aire, ruido o polvo. En el remate exterior hay que tener especial cuidado con el encuentro entre la fachada y la carpintería. Este encuentro es una de las vías más claras de problemas. Puede generar infiltraciones de agua, puentes térmicos, condensaciones, entradas de aire y deterioro del acabado. Por eso, la instalación de una ventana no termina al colocar el marco y el vidrio. Termina cuando se ha comprobado que el conjunto funciona: ventana, vidrio, sellado, persiana, tapajuntas, remates interiores y remates exteriores. Con esto cerramos el tema 16. La idea fundamental es que la puesta en obra es decisiva para conservar las prestaciones de la ventana. Una carpintería puede estar correctamente fabricada, tener marcado CE, buen vidrio, buen perfil y buenas juntas. Pero si el hueco está mal preparado, si el premarco está descuadrado, si la fijación es insuficiente, si el sellado está mal ejecutado, si el vidrio está mal calzado o si el cajón de persiana no está resuelto, el resultado final será deficiente. La calidad real de una ventana instalada depende del producto y de la instalación. Por eso hay que controlar todo el proceso: medición, recepción, transporte, almacenamiento, preparación del hueco, método de instalación, nivelado, fijación, sellado, colocación de vidrios, drenaje, calzos, persianas y remates. Solo así la ventana instalada puede mantener durante su vida útil las prestaciones para las que fue diseñada.